Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la transmisión de Unife. Muy buenas noches, Cari, ¿cómo estás? Buenas noches, Eli. Buenas noches a todos. Muy bien. Esperando este programa especial que tendremos en el día de hoy, ¿no? Así es, el día de hoy estaremos hablando precisamente de los niños y ya empezando, ya que acabamos de hablar con Gaby y con Juan, los niños con discapacidad, los niños con capacidades especiales también necesitan de su apoyo. Estos niños que a lo mejor usted conoce en su barrio, son niños que también necesitan de juguetes didácticos, juguetes que ellos pueden aprovechar. Entonces los invitamos a ustedes también a hacer esta donación para los niños con discapacidades. Y el día de hoy estaremos hablando, Cari, precisamente de este tema y de las madres de los niños que tienen esta discapacidad, porque muchas veces hablamos de los niños, los vemos y decimos, ay, qué lindo, o wow, cómo se ha desenvuelto este niño, lo bien que está, pero muy pocas veces hablamos de las madres. Es verdad. O los padres que los cuidan, ¿no? Es verdad. Se habla muchísimo de esas discapacidades que los niños sufren, pero no se da a conocer o no se habla mucho qué es lo que el papá o la mamá o el entorno, su propia familia sufre al tener un niño así con discapacidades diferentes en su hogar, ¿no? Totalmente. Es especial. Y, ¿sabes, Cari? Estoy con Gaby en la cabeza porque estoy pensando en los juguetes de los niños. Hay 88% de familias aquí en México con niños con discapacidades que viven en un hogar monoparental. Una sola madre, un solo padre que tiene que salir a luchar por los hijos, que tiene que trabajar, que tiene que ir a las terapias, que lo tiene que cuidar, hacer que tiene su comida, atenderlo. Tiene que arreglárselas para cuidar de ese niño y muchas personas no toman eso en consideración. Lo que hacen es juzgar a esa madre porque el niño grita, juzgar a esa madre porque el niño habla de alguna manera diferente, porque no se desenvuelve como los demás niños y lo primero que se hace es criticar. Exactamente. Se critica sin saber quizás el esfuerzo que ese padre, que esa madre está por detrás. Quizás esta noche sin dormir por cuidar a su hijo. Quizás hasta dio su comida al niño especial, su comida que él necesita, pero ella quizás no comió. Y muchas veces juzgamos lo que vemos, pero no sabemos detrás todo lo que está pasando cada uno de ellos. Totalmente, Cari. Y es por eso que el día de hoy este programa es dedicado a todas las madres que tienen algún niño con alguna discapacidad. Y es por eso que ya abrimos las líneas telefónicas, el WhatsApp, las redes sociales. Tenemos allí a todas las voluntarias del autoayuda para poder atenderle. El número de teléfono y el número de WhatsApp es 5586645200. Karina, la semana pasada las mujeres hicieron uso de las redes sociales. Las redes sociales estaban explotaron. Explotaron literalmente. Sí, se sintieron muy identificadas con el tema y compartieron sus experiencias, sacaron sus dudas y realmente el equipo que tenemos para poder asistir a esas mujeres es muy bueno y pudimos alcanzar y suplir esa necesidad que esas mujeres estaban teniendo en ese momento. Así es, Cari. Así que haga uso del número de teléfono, el WhatsApp y las redes sociales. Vamos a ir a este pequeño informe sobre el tema del día de hoy y ya regresamos con nuestras invitadas del día de hoy. La experiencia de tener un hijo con capacidades diferentes puede ser una experiencia abrumadora para cualquier madre. En México, esta situación se ve agravada por una serie de desafíos y obstáculos que enfrentan las madres de niños con discapacidades. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay alrededor de 7.7 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 6.6% de la población total de ellos. El 56.6% son hombres y el 43.4% son mujeres. Las madres de niños con discapacidad enfrentan una serie de desafíos en su vida diaria, como la falta de acceso a servicios de salud y educación adecuados, la discriminación y el estigma social. Además, a menudo tienen que lidiar con el estrés financiero de pagar por tratamientos y terapias costosas.
Según un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, el 63% de las madres de niños con discapacidad en México han experimentado discriminación. Esto incluye el servicio limitado a servicios de salud y educación, así como a la exclusión social y laboral. Además, las mamás a menudo tienen que lidiar con la falta de apoyo emocional y social de sus familias y de la comunidad. Esto puede llevar a un mayor aislamiento y estrés emocional. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica ENADID, el 17.6% de las madres de niños con discapacidad en México no tienen acceso a atención médica. Además, el 29% de estas madres han experimentado dificultades para obtener servicios de atención médica y el 30% ha experimentado problemas para acceder a servicios de educación adecuados para sus hijos. Es necesario tomar medidas para abordar la discriminación y mejorar el acceso a servicios de salud y educación adecuados para garantizar que estas madres tengan el apoyo y los recursos necesarios para cuidar a sus hijos. Y bien, ya estamos de regreso con ustedes y el tema de hoy, la discriminación contra las madres que tienen niños con capacidades especiales. Esta discriminación va muy lejos, Karina, Sí. ¿no? Sufren violencia física, emocional, psicológica, y uno pensaría que es con las personas de su entorno, que es quizás con la familia en ciertos casos, pero no, esto se extiende a las instituciones, a las escuelas, incluso en los centros médicos. Muchas veces los lugares que aparentemente son los que brindan el apoyo para esas personas son los que en principio comienzan con la discriminación, ¿no? Muchos de ellos discriminan ya desde el atendimiento de una persona con una discapacidad diferente, ya surge desde ese lugar donde tendrían que estar brindándole la ayuda, el apoyo, ¿no? No, completamente. Y es por eso que el día de hoy, como en todos los programas de Rompiendo mi Silencio, tenemos a terapeutas que nos van a estar apoyando con el tema del día y también tenemos a sobrevivientes. Y si ustedes ven, tenemos aquí también a Nayeli, que en cierta ocasión ya nos acompañó en un programa de Rompiendo mi Silencio, rompiendo su silencio como experiencia personal, ¿no, Nayeli? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches, señora. Dándoles acá un resumen de su historia, Nayeli nos acompañó el día que hablamos de la violencia emocional por parte de los padres. En el caso de Nayeli fue de su madre. Y nos quedamos con la incógnita, Karina, porque ella nos comentó que precisamente cuando ella tuvo su bebé nació con una situación que hoy nos va a platicar un poquito más de esto, ¿no? También tenemos a Yasmín, que también ha pasado por esta situación de discriminación y violencia por sus hijos, que también en un momentito más nos va a comentar. Y tenemos también aquí a la licenciada, la terapeuta, que nos va a estar hablando un poquito más de toda esta temática, ¿no, licenciada? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Licenciada, empecemos por que nos comente, vaya, cuál es su especialidad, a qué se dedica usted, cuál es su aporte a la sociedad y a todas estas madres que tienen niños con discapacidad. Claro que sí. Primero que nada, les agradezco mucho este espacio. Mi nombre es Marcela de la Puente, soy terapeuta físico-infantil, tengo una especialidad en terapia asistida con perros. Y actualmente tengo un centro de neurodesarrollo infantil llamado Centro Instrumenta, donde damos terapia física, sensorial, ocupacional, de lenguaje y lo que es el taller de autonomía. Nosotros lo que hacemos es dar terapias a un costo accesible, porque una de las cosas que no te dicen es una terapia física o de cualquier tipo es larga. Estamos hablando a partir de 6 meses hasta años, para que tú veas un resultado consistente en tu pequeño. Entonces, muchas veces hay lugares muy bonitos, pero son tan caros que realmente afectan muchísimo la economía y las mamás se ponen a ahorrar y ves a los papás que no ven a sus hijos. Y es tan importante, aparte de la terapia,
Y lo que decías, o sea, el entorno familiar, el que todos apoyen y el que todos cuiden. Entonces, ese es el objetivo, que tú llegas a mi centro y tú te sientes en confianza. Si la mamá ese día de la evaluación quiere llorar, contarme todo, eres tú lo más importante en este momento. Entonces, No, está padrísimo, ¿no? Porque no solamente se están concentrando en la terapia del niño, sino también en el cuidador primario, ¿no? La mamá o el papá que asiste con el niño. sí, les brindamos pues el apoyo que se puede dar y sobre todo lo más importante, que se sientan en confianza, a gusto, que puedan contar cualquier cosa, porque a veces no nomás es la terapia, sino es todo lo que lleva atrás y el rompimiento de una familia a veces al no aceptar lo que está pasando en la familia. Bien, Tú comentas de estas terapias, cómo una familia que va a buscar la terapia, ¿qué es lo que por ahí tiene que ver en su niño para acceder a una terapia? Porque sabemos que hay niños que sufren a veces un grado menor, a veces un grado más avanzado. ¿Cómo saber ese momento de que tengo que ir a una terapia junto con mi niño? Mira, lo más importante es brindar una atención. Luego, cuando te dan un diagnóstico, yo sí recomendaría a las mamás ir con un psicólogo especialista. O sea, porque no nada más se tiene que atender mi niño, sino también cómo va a cambiar mi familia, a qué nos vamos a comprometer. No nomás es mami, nene, sino que es papá, es a veces abuelitas, es a veces hasta los hermanos. Tíos, me ha tocado que se meten y mira, ayudan increíble y a veces hasta ellos son pilares. Entonces, es una red de apoyo para Claro. todos estos niños, ¿no? Y qué bueno que las familias se integren, porque muchas veces cuando se recibe ese diagnóstico, las mamás, me imagino que usted como terapeuta las ve y como acaba de decirnos, se les viene el mundo encima. Y si no tienen ese apoyo, ¿de quién se van a apoyar? claro, eso y sobre todo algo que dijeron ahorita que me encantó, que era cuando te dan el diagnóstico, te tomas tu tiempo y explicarles a la mamá todo. Y de una manera concisa, bonita, porque no es, ay, mi niño tiene esto y ya todo se derrumba. No, es, a ver, nada más tú tienes este caminito, no, ahora tenemos 20 caminitos y si no funciona este, mira, lo tiras y vamos a hacer este y este y este y este. Entonces, para mí, algo que dijeron ustedes que me encantó es cómo las instituciones te tienen que acoger y decir, a ver, te explico todo esto, no pasa nada y hay que buscar este tipo de terapia, este tipo de terapia y este tipo de terapia. Llegas al lugar y tú no tienes idea como mamá qué te van a decir, qué vas a hacer con tu niño. Muchas veces yo me quedo impactado porque llegan las mamás y me dicen, he tenido 20 terapias de lenguaje. Yo le dije, bueno, ¿y qué método, qué técnica, qué haces? ¿En qué se quedó el otro terapeuta? Ni idea. Ni idea. En terapia física. Oye, ¿y qué peso le estaban poniendo? ¿Qué liga? ¿Qué técnica? No sé. Hasta las mismas escalas de valoración no les dicen a veces a la mamá. A lo mejor es también el que no preguntan, pero nosotros como profesionales, yo como les digo a mis mamás, pregúntenme todo y márcame a la hora que quieras. 12 de la noche, le quiero comprar este juguete, ¿sí sirve? Sí, no, o sea, aquí estoy para ti y tu hijo es importante para mí. Wow, buenísimo. Nayeli, ¿tú tuviste ese apoyo? Cuando conociste la situación de tu bebé, cuéntanos de tu bebé y cuéntanos si tú recibiste este apoyo como la licenciada Marcela está hablando. Sí, la verdad no. Cuando, digamos, como que se dieron cuenta de que mi pequeño tenía una condición especial, me lo dijo una vecina, tenía como una estancia infantil y yo ya me había dado cuenta que mi niño, pues no sé, estaba tranquilo como normalmente, ¿no? No sé. ¿A qué edad empezaste a notar esa diferencia en tu hijo? Al año y medio, año y medio, porque él, obviamente tengo una pequeña 2 años más grande y pues ahí fue cuando noté la diferencia, porque ella, por ejemplo, a esa edad, ella
tomaba la siesta, ¿no? Se quedaba tranquilo un momento, tenía un par de juguetes ahí y eso le llamaba la atención y ahí se quedaba bastante tiempo con la atención en aquello. Y él no. O sea, él jugaba 2, 3 minutos con una cosita y ya no me interesa. Ya fue, hizo otra cosa y hacía unas cosas que Como bueno. que se aburría muy fácil, ¿no? Sí. Nada le llamaba la atención. Exacto, y acababa haciendo unas cosas que yo decía, ¿cómo se le ocurrió hacer tal cosa? O sea, iba a la cena y lo primero que encontraba, agarraba por ejemplo una lata de leche y la vaciaba en todo el piso. Y decía, ¿cómo hizo ¿Qué eso? estás haciendo? ¿Qué? No es normal. Exacto, tenías el juguete ahí, ¿por qué no te quedaste ahí? Entonces, Llegaste a pensar, es hiperactivo. sí, dije yo, es de esos pequeños que a cada rato tienen que estar haciendo algo diferente porque no, se aburre rápido, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de llevarlo a la estancia infantil. Una vecina conocida de confianza. Dijimos, bueno, lo vamos a llevar aquí, es muy cerca, pasará cualquier cosa, nos va a llamar, está de confianza y todo. Entonces lo llevamos como por eso, porque dijimos, tiene que tener una Actividad, que lo exacto. atrape. Sí, que tenga algo que hacer. Sí. Entonces, a esa conclusión llegamos. Estuvo ahí, no sé, 4 meses, cuando la profesora me dijo, ¿usted ha notado que Edson, cuando usted le llama, no la escucha? O sea, parece que él no la oye. Y yo así de, pues sí, como que me cayó el 20, ¿no? Y ¿se ha dado cuenta que cuando le pide que haga algo, él no lo hace? No, pues sí. Y muchas cosas, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que él no le gusta jugar con su hermanita? Que ella va, lo busca y él así como que no le interesa lo que ella hace y él se enfoca en una sola cosa. No, pues sí. Y todas las preguntas iban siendo sí, Ajá. sí, sí. ¿Qué ibas tú sintiendo mientras ella te preguntaba y tú asentías tú sí, sí? Era Sí. como que ibas... Era como un frío que me iba pasando por dentro y decía, algo me va a decir. Algo tiene. Porque lo sabe, ¿no? Entonces me dijo, yo le recomendaría, bueno, primero me dio una hoja y me dijo, mire, yo le voy a pedir que vaya a este lugar, que le hagan un estudio médico por cualquier cosa. Podría ser a lo mejor que su pequeño podría tener un problema auditivo, por eso es que no, a lo mejor no escucha bien y por eso está teniendo problemas para escuchar, para entender las indicaciones, porque él no obedece. Le digo, Edson, se llama Edson, ven, vamos aquí con los demás. Y él no hacía caso, él no seguía las indicaciones. Dice, entonces, aquí le van a decir, le va a hacer un estudio, le van a decir cómo y todo, y para ver qué le dicen. Ok, está bien. Entonces, en ese momento pasó que tuvimos que mudarnos y tuve que cambiar de instancia escolar. Y ahí fue cuando entró en crisis, porque cambió toda su rutina, el lugar en donde vivía, cambió la escuela, cambió las personas con las que convivía. Entonces fue ahí donde explotó todo y dije, mi niño tiene un grave problema porque no fue normal. Mi niña comprendió la situación, dijo, nos cambiamos, ahora todo es diferente, y él no. Para él no, su entorno cambió por completo, su Exacto. vida cambió por completo. Y ahí fue cuando comenzamos con con ese sacrificio de todos los médicos. Fuimos a muchas instancias médicas, muchas instituciones, muchos lugares, para que me dieran un diagnóstico. En un lugar me decían, es que es muy pequeño para decirle que tiene algo. Apenas va a cumplir 2 años. Es muy pequeño, no podríamos decirle, todavía no tiene un carácter marcado o algo así. No podemos decirle que tiene algo. En otros lugares me decían, no, sí, pero necesita tener ciertos requisitos para que lo atendamos. Así, entonces fue uno tras otro, hasta que llegamos a un hospital especializado en eso y me dijeron, bueno, sí, vamos a hacerle un estudio, vamos a revisarlo, vamos a ver qué pasa. Y ahí fue cuando un médico especialista lo miró y todo y me dijo, no, ¿qué cree que sí? Es un niño con lo que va presentando, con las características, por cómo lo vemos, por cómo reacciona el oído, todo, su pequeño tiene TEA, trastorno del espectro autista. Tiene todos los rasgos de tener Asperger. Entonces, usted si tiene instancia de seguro y todo, es preferible que vaya, que use su médico, y porque le va a salir mucho más económico. Si usted lo hace por fuera, es muy caro. Todos los estudios, todo es carísimo. Entonces, ahí fue donde vino ese primer
golpe de... Un balde de agua fría. Sí, O sea, fue así de tajón, tu niño tiene esto y ve a buscar ayuda porque la vas a necesitar de aquí en adelante. sí. Tu Y si pensamiento fue así de, ¿Qué déjame, hago? siento, Sí. tomo aire, ¿qué hago? Sí, porque pues obviamente uno nunca espera que cuando uno tiene un bebé nunca dice, ay, de seguro mi niño va a tener alguna condición especial. No, o sea, uno siempre va a ver a su niño normal, bien. Entonces cuando humanamente nunca decimos, mi niño tiene una discapacidad, ¿no? Pero cuando nos dicen que la tiene, la vida te cambia. Porque el primer pensamiento que te viene a la cabeza es, tu niño nunca va a ser como los demás. Tú tienes un niño diferente y así va a ser toda la vida. Y va a depender de ti siempre. Entonces llega ese momento de, ¿y si yo falto? ¿Qué va a ser de él? Y ahora, como decían, uno no recibe los consejos de un médico, de alguien que lo espera. Ese médico lo primero que te dice es, ¿usted sí me está entendiendo? O sea, ¿usted sí razona bien o está como su niño? Dios. Dios mío. Lo único que quiere es ahorcar a la mujer. Uy. Y Es que estás teniendo que digerir lo que te están diciendo de tu hijo. No estás entendiendo bien porque uno escucha el caso de las personas, uno escucha que esta mamá tiene un niño con autismo y lo difícil que es, y un niño con discapacidad y lo difícil que es, pero sentarte y vivirlo es otra historia, exacto. es otra situación. Yasmín, tu historia ya es un poco diferente, ¿no? Cuéntanos de tus niños. Bueno, yo en mi caso tengo dos pequeños con discapacidad, ¿no? El primero, mi hijo tiene 9 años y él tiene pérdida auditiva. Mi hija tiene 8 y ella tiene parálisis cerebral infantil. ¿Esto fue diagnosticado desde el nacimiento de los niños? Así es, desde que ellos nacieron, fue ese diagnóstico que me dieron de ambos. Bien, tienes a tu primer niño, te dan este diagnóstico, ¿qué pasa por tu cabeza? Como comentan, ¿no? Es muy difícil porque uno espera tener un bebé normal, digamos así, tener un bebé que vaya creciendo día a día, teniendo su etapa, ¿no? Y ya con ellos pues no es así, o sea, con ellos es ir al doctor, hacerle un estudio, hacerle otro examen, que cada vez se te enfermen, que en vez de recibir, no sé, a lo mejor una palabra de aliento con los doctores, pues ellos te van a decir, ¿sabe qué? Pues él tiene esto, o sea, pero más adelante se le puede desarrollar otra cosa, él puede tener otra cosa, ¿no? Entonces, nosotras día a día, o sea, vamos en vez de ir avanzando, estar felices, esa depresión va entrando, ¿no? En mi caso, yo entré como en depresión, yo me quise aislar, yo quise aislar a mis hijos de todo, o sea, yo decía, no, es que yo no puedo salir porque los van a mal mirar o me van a criticar, ¿no? O sea, yo sentía pena, enojo, tristeza, en ese momento como que uno se encierra en una burbuja, ¿no? Quiere dar todo lo mejor. Yo en mi caso yo decía, es que yo quiero buscar algo mejor y siempre yo buscaba en internet o yo quería ver a alguien que dijera, yo estoy como tú, pero sí pude salir adelante, o sea, eso era lo que yo quería. Porque no solamente era un hijo, sino ya eran 2, ¿no? Con mi hija fue más difícil porque ella estuvo 7 meses internada y todos los días yo tenía que ir al hospital, todos los días, era sí o no ir, dejar a mi hijo y estar con ella. Entonces, o yo veía a mi hijo o veía a mi hija, ¿no? Qué Entonces, situación tan difícil, Yasmín. sí. No, porque no era solamente uno, eran los dos. Tú tenías que partirte literalmente en 50-50 para poder dar el auxilio a los dos. Así es, y no es fácil porque no es solamente con los hijos, sino también en el matrimonio, con la familia, en la economía, porque llegó un tiempo en que, gracias a Dios, mis padres sí estuvieron ahí ayudándome y me llevaban, mas sin en cambio a veces yo no tenía la condición de llevar a mi hijo a terapia, o llevaba a mi hijo o llevaba a mi hija.
¿no? A veces no tenía con quién dejarlos. ¿Por qué? Porque trabajaban mis padres y mis hermanos también. Entonces, ¿con quién los dejas? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, uno como mamá, pues como yo comentaba, se encierra en una burbuja y no quiere salir, ¿no? Y feo porque cuando uno está con la familia, uno aparenta estar feliz, uno aparenta como yo sí puedo salir adelante con mis hijos, pero ya cuando estás solo, no, ya ves la realidad que no, o sea, que no. Uno los veía, yo en mi caso veía a mis hijos y decía, no, ¿qué voy a hacer? Yo nunca tuve un familiar así. ¿Qué voy a hacer? Para mí es nuevo, o sea, para mí es algo nuevo. ¿Qué hago con ellos, no? O sea, ese era mi pensamiento. Bien, en esos momentos, licenciada, viene el sentimiento de culpa. ¿Qué hice? Me imagino que en algún momento ustedes pensaron así, ¿qué hice para que mi hijo esté pasando por esta situación? No tomé vitaminas, hice ejercicio, me moví mal, ¿qué hice durante el embarazo para que mis hijos estén pasando por esto? Licenciada, nos topamos con esto muy a menudo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil entender lo que están pasando los papás y es muy difícil ver el panorama. Yo creo que la etapa más difícil, que yo creo que no me van a dejar mentir y que me ha tocado vivirla con mis mamás, es cuando vemos un progreso y de repente se cae o se estanca. Y tú dices, pero es que le estoy poniendo mucho, o sea, vamos aquí, acá, y hago esto. Y ahorita las mamás, mis respetos, comida orgánica, Total. las camas, todo el cuarto adecuado. Yo como les digo a las mamás, oigan, parece más clínica Todo su desinfectado. cuarto. Tengo mamás que tienen un gimnasio dentro de su casa. Entonces, sí, la verdad es que en estos casos que a mí me han tocado y que veo que a veces se estancan o va para abajo, que para mí sí lo más fuerte es cuando te dan un diagnóstico y no encuentras la ayuda, pero agarras pila, o sea, dices, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Después de un tiempo, ¿no? Y ya después de que ven que todo va acomodándose y de repente, ¡pum!, no veo nada, no veo progreso, no veo nada. Es el error más grande que hacen muchas mamás. Entonces sí me gustaría tocar eso porque, y se los he dicho yo a las mamás, a ver, no es, tengo mamás que les han hecho millones de inyecciones a sus niños para que muevan las piernas. Y yo como les dije, sí, pero sin terapia no sirve. O sea, sí puedes hacer muchas cosas, pero primero enfócate en qué estás haciendo. O sea, porque tengo mamás que hago esta terapia, aquella terapia, lo meto a música, lo meto acá, ya hacen millones de cosas, pero al final hay que sentarse, ver, este es el futuro de mi niño. O sea, lo que dijeron ahorita sí es muy cierto, te da mucho miedo. ¿Qué va a pasar con él en un futuro? Pero ustedes lo que tienen que pensar como mamis, y yo siempre se los digo a todos, vamos a ver qué puede hacer mi hijo. De aquí para adelante. O sea, ya tiene un diagnóstico, tiene cosas que voy a poder hacer, tiene cosas que no voy a poder hacer, ni aunque vaya yo a bailar a chalma, como dicen, no va a lograrlo. Y es un golpe de realidad y en ese momento permites tú ver mi área de oportunidades. Mi hijo no puede hacer esto, pero tiene estas capacidades. Entonces yo voy a explotar esto de mi hijo para darle un futuro, que es lo que yo siempre invito a las mamás. Y como siempre, aunque suene muy mujer, es tú le das el valor a tu hijo. O sea, sí, va a salir a la calle, lo van a ver, pero igual va a pasar con quien sea. Tú vas a la calle en pijama, todos te van a ver feo, todos te van a criticar. Sí, ustedes lo tienen un poquito más difícil, pero ¿saben qué? La gente que se pone a criticar o a decir, ay, ¿qué estará haciéndole esta mamá a su niño para que mejore? No sabe, no le pregunten, no saben.
todos como mamás cometemos errores. Claro, y que al final del día los papás lo único que quieren es poder proveer para los niños cualquier oportunidad, cualquier terapia, cualquier medicina incluso que los niños puedan adquirir para poder ayudarles y solventar esas necesidades que los niños tienen, ¿no? Y explotar lo que pueden hacer. No, totalmente. Es que licenciada. si tú analizas, explotas a tu niño, puede hacer esto, ok, no va a poder caminar, ok, pero con una mano puede teclar en la computadora. Es el mejor jugando jueguitos en la computadora. Total. Entonces, ¿para qué te enfocas en que el niño camina si el niño puede mover las manos y puede hacer millones de cosas en la computadora? Entonces, te enfocas en buscarle una actividad para que él explote eso y que tenga un futuro. Exacto. Licenciada, muchas son las madres que han hecho hasta lo imposible para poder apoyar a sus niños. Ellas se empoderan, luchan, van a terapias, consiguen salir adelante con sus niños, pero se topan muchas veces con el desafío de la discriminación, con el estigma de la violencia. ¿Qué pasa cuando estas madres se topan con eso y ya no saben qué hacer? Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con este tema. Hola, soy la psicóloga Carolina Mata y el día de hoy vamos a hablar de la discriminación en los niños con capacidades diferentes y sus familias. La discriminación es un tipo de violencia en el cual se aísla a una persona o a un grupo social, generando que no puedan hacer uso de sus derechos. ¿Cómo afecta? Bueno, pues afecta la autoestima. ¿Por qué? Porque genera tristeza, angustia, miedo y enojo, lo cual no le permite convivir con los niños o con sus familias, y a su vez también esto les prohíbe desarrollarse de manera adecuada e incluso puede desarrollar síntomas de ansiedad, depresión y estrés. ¿Cómo sus familias pueden apoyarlos? Bueno, primero tienen que validar sus emociones. En segundo lugar, hay que ayudarlos a reconocer la propia limitación, pero también a valorizar sus capacidades. Esto les va a ayudar a poder ser autosuficientes hasta cierta medida posible. También es importante cubrir todas sus necesidades básicas, como lo es la escuela, la higiene y también sus necesidades emocionales, ocio, también la parte de la comunicación con pares. Recordemos que la familia es una base para todos los niños en donde adquieren muchas habilidades que les servirán a lo largo de su vida. Entonces, ellos también sufren una afectación, tanto en una reorganización económica, familiar y social. Es decir, generalmente, por ejemplo, los padres son los que adquieren el rol de proveer los recursos económicos y materiales, mientras que la madre se hace cargo del desarrollo del niño, así como su cuidado. Incluso los hermanos o hermanas también apoyan en el cuidado del niño o la niña con discapacidad. Y entonces esto a su vez, ¿qué provoca? Pues que haya una nueva reorganización. Ellos tienen que cuidar su salud psicoemocional, física y también social para que puedan apoyarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que también tengan un rato de esparcimiento, que también ellos puedan socializar, también puedan descansar, pero que sobre todo creen tiempo de calidad en la familia. Recordemos que la familia también pasa por un momento difícil desde que recibe la noticia hasta que llega un proceso de adaptación con el niño o la niña con discapacidad. ¿Qué pasa en esta situación? Que también ellos necesitan que nos pongamos en su lugar, apoyarlos, ayudarlos, escucharlos. Actualmente hay instituciones, tanto públicas o privadas, que lo que hacen es crear talleres, asociaciones, en los cuales ellos pueden expresarse emocionalmente y compartir sus experiencias con profesionales o con también padres que comparten esta vivencia. Como sociedad hemos avanzado, pero tenemos un camino enorme por recorrer. Tenemos que empezar a avanzar
no desde el miedo y la ignorancia, sino desde el conocimiento y sobre todo la empatía, para crear una sociedad mejor en el cual la inclusión y los derechos de todos los niños y las niñas valgan por igual. Esto ha sido todo por mi parte, les dejo mis datos y hasta la próxima. Y bien, estamos de regreso con todos ustedes y ya hay amigas que están haciendo uso de las redes sociales y del WhatsApp y tenemos un mensaje que sinceramente ya comenzamos aquí un debate entre nosotras porque realmente es muy fuerte el mensaje de esta amiga. Cuéntanos, Cari. Sí, el mensaje dice así: soy una persona con discapacidad y mi mamá hizo de todo para que yo lograra ser independiente. Me llevó a muchas terapias y variadas terapias. Me exigió muchísimo y ahora soy esa persona independiente. Pero nadie nos pregunta a las personas con discapacidad si estamos bien o si no nos cansamos de hacer tantas terapias, si no nos cansamos de las exigencias por mejorar. Porque en mi caso fue luego que mi mamá falleció que empecé a amarme a mí misma y a reconocer y estar orgullosa de lo que logré, porque para ella nunca era suficiente. Y fue después de ese episodio que me sentí libre y empecé a hacer cosas que nunca pensé que fueran posibles y que nunca pensé que fuera capaz de realizar por mí misma. Uy, no, qué fuerte. Muy fuerte. Y no, sí, lo leíste así segundos antes de regresar con todas ustedes y ya aquí comenzamos un debate. Yo me quedé en el, wow, me pongo en el lugar de la madre y como comentaba la licenciada, hay madres que dicen, te inyecto las piernas, hago esto, hago terapia, 10 terapias semanales, todos los días, medicamentos, inyecciones y dicen Nayeli, el niño no te va a decir que no. No, sí, nuestros pequeños nunca nos van a decir, oye mamá, es que ya me cansé, o sí, sí quiero esto, o no, no quiero aquello, porque pues nosotros vamos a hacer siempre de todo para que estén bien. Si nos dicen, ay, dale esto porque eso le va a ayudar, se lo doy. Ay, llévalo a tal lugar porque eso le va a ayudar, le va a avanzar, lo llevo. Pero nunca nos detenemos a pensar, como dice ella, ¿y si él sí quiere? ¿Y si él, no sé, algo le da miedo o en tal lugar lo presionan demasiado y él empieza a dar miedo, se empieza a entrar en crisis y eso no nos preguntamos, porque lo hacemos dice, porque va a estar bien. Que siente esa sobreexigencia, la mamá nunca lo va a ver como que le estoy exigiendo que hable o que camine o que haga tal movimiento, la mamá lo va a ver como una oportunidad de avance, pero el niño muchas veces lo siente como que se está sobreexigiendo. Sí, y es algo que no nos ponemos a pensar, que a lo mejor decimos, en nuestra cabeza solamente está, eso le va a ayudar. Con eso va a estar bien. Y dicen que con eso va a estar bien, entonces le va a ayudar. Tremendo. Y no nos ponemos a pensar en qué siente él. Exacto. Licenciada, ¿cuál es el límite? Pues mira, yo creo que el límite, uno, claro, en este caso, a lo que yo entendí, ella podía expresarse con su mamá. Entonces, a lo mejor sí en algún momento ella debe decir ya no, o no se lo permitió su mamá, pero también te pones del lado de la mamá y dices, es que ya avanzó con esto, entonces, pues, es que ahora esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, por un lado tienen razón, hay que ponerse a pensar en nuestros pequeños, pero por el otro lado, como mamá, creo que quieres darle hasta lo que no para lograr algo. ¿Dónde está el límite? Como retomaba la vez pasada, el límite está en el que la mamá haga un análisis y podamos diferenciar. Debe de tener nuestro niño un tiempo para sus terapias, que sería como ir a la escuela, pero él tiene sus terapias. Debe tener un tiempo para convivir en familia y debe tener un tiempo para andar de vago. Yo siempre les digo a las mamás, yo la verdad nunca no cierro mi centro nunca más que 2 veces al año. Pero yo como les digo a las mamás, si tú te quieres tomar tus vacaciones, tómatelas, porque también el niño necesita estar descanso, feliz y todo. Igual yo le invito a esta persona que es muy valiente, la verdad, y sí es un enfoque diferente, una pregunta diferente, pero también le invito a pensar que su mamá, yo creo que debe haber estado sumamente orgullosa de todos sus logros, porque si uno que da la terapia se emociona de que el niño te mueve un dedo, pero no sabes la emoción, o yo en lo personal me emociono con que sostengan un brazo. No sabe la fiesta que es. Entonces, sí. Yo le invito a que se quede con lo bonito y diga, mi mamá
a lo mejor me exigió brutal, pero como yo siempre les digo a mis pacientes, no te exijo si no puedes. Y si no puedes, yo se lo digo a tu mamá, no va a poder tu pequeño. Pero eso también es, profesionales tenemos que poner el límite. Exactamente. Antes de irnos al corte estábamos hablando de la discriminación y la violencia que sufren las madres. Yasmín, ¿sufriste discriminación, violencia, rechazo? Más que nada el rechazo hacia con la sociedad. O sea, al salir día a día, nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos no son aceptados, ¿no? En mi caso, por decir, yo voy por la escuela por mis hijos, tomo el camión, y hay gente que en vez de pararse, ceder el lugar, porque obviamente la discapacidad se nota, ¿no? En mi hija, un ejemplo más, y en vez de que ellos se paren, te cedan el asiento, el lugar, no, ellos se quedan ahí, incluso hasta todavía la voltean a ver como raros, ¿no? Como también hay gente pues que no lo hace, pero más que nada en la familia. O sea, yo veo que la familia puede decir, sí los aceptamos, o a lo mejor sí, yo acepto a tu hija o a tu hijo, pero no es así. ¿Por qué? Porque a veces, un ejemplo con mis hijos, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Por qué tú no luchas más? ¿Por qué toma este carácter? ¿Por qué hace esto? ¿No? Entonces, por más de que yo les explique, por más de que a veces nosotros nos sentamos a hablarlo, no logran entenderlo. Me imagino que cuando esa discriminación viene de fuera, de un extraño, es como, ay, esta persona no entiende, doy vuelta a la página y ya está. Pero cuando viene de familiares, que se supone que son las personas que tienen que amarte, entenderte, estar ahí para ti, pienso que toca fibras muy profundas de nuestro interior, ¿no, Yasmín? Sí, totalmente. O sea, es en nuestro corazón. Llega profundamente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, pues, que ellos lo acepten, que vean así como yo lo acepto o como su papá los acepta, que también ellos. Mas, sin en cambio, no es así. Porque nosotros, por decir mi hija, un ejemplo, yo quiero hablar mucho de mi hija porque ella es como un poco más especial. Entonces ella es muy inquieta, a ella le gusta jugar, morder las cosas, o sea, es algo que vamos poco a poco con ella tratando. Entonces llega un momento en que cuando llegan, un ejemplo, sus primas o así a jugar, la excluyen. O sea, le dicen, tú no, porque tú no sabes, ¿no? Entonces las hacen a un lado. Y es lo que yo estaba comentando. Nosotras como mamás llega más el dolor o la tristeza que el niño, porque yo veo que mi hija me dice, mamá, es que no quieren jugar conmigo porque yo no sé, o no me lo prestan, me hacen a un lado, ¿no? Y como mamá me siento triste, más sin en cambio volteo a verla y ella ya está con una sonrisa. Ella ya está jugando con otra cosa, ella ya está viendo otra cosa y ella está con una sonrisa, más como mamá no. Como mamá sí nos quedamos con eso, ¿no? Son altos y bajos, ¿no, Yasmín? Son altos y bajos que vas pasando porque por un momento tú ves la impotencia, te sientes impotente de ver que tu hijo lo excluyen, se siente mal, tú sientes así. Ella le da lo mismo. Sí, sí, así es. Yo, incluso yo como mamá lloro porque pues no vamos a estar siempre felices, ¿verdad? O sea, yo lloro, nadie me ve, pero yo me siento mal de que veo que a ella sí, pero a ella no, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace más como mamá, sentirme triste. No solo también a veces con ellos, sino afuera, ¿no? En la escuela de que, pues su hija hace esto, hace el otro, y siempre como queja, en vez de decir, mamá, a ver, venga, ¿qué pasa? ¿No? O sea, siempre va a haber como una queja, siempre va a haber como un rechazo hacia tu hijo, y nosotros como mamás en verdad tomamos todo. O sea, nosotras somos las que nos vamos, pero con esa tristeza, nos vamos, pero con ese dolor, ¿no? De querer que nuestros hijos sean, pues, aceptados. Y me imagino que también en esos casos muchas veces entra la comparación, ¿no? Empiezan a comparar a tu hija con algún otro niño, ¿no? Porque fulanito no se porta así, ¿no? Porque fulanito no es así. Y es como un peso más también que se carga, ¿no? Sí, porque como yo comentaba, nosotros les explicamos, ¿no? Nosotros les decimos, ellos tienen esto, y no ha sido ahorita, sino ha sido desde su nacimiento. Ellos van a pasar por esto, ellos tienen esta capacidad, todo. Y más sin en cambio no entienden, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros hablamos, más no entienden. Entonces eso es lo que como mamá a mí me duele mucho, o sea, tanto como la sociedad, pero también en la familia.
Bien, y es algo que sucede a diario con todas las personas que tienen niños con discapacidades, que la sociedad simplemente no entiende y aquellos que quizás entienden no saben cómo poner su granito de arena. Nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa que nos habla precisamente de eso, cómo tener una sociedad más inclusiva. Vamos a esa pausa y ya regresamos. La inclusión de niños con capacidades diferentes, como los niños autistas, en la sociedad es fundamental para garantizar que tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial y tener una vida plena y satisfactoria. Y para lograrlo, estas son algunas formas en las que la inclusión puede llevarse a cabo. 1. Educación inclusiva. La educación inclusiva es una de las formas más efectivas de incluir a los niños con capacidades diferentes en la sociedad. Esto implica asegurarse de que los niños tengan acceso a la educación y recursos necesarios para aprender y desarrollarse junto con sus compañeros. 2. Sensibilización y comprensión. Es importante que la sociedad en general esté informada y sensibilizada sobre las necesidades y desafíos que enfrentan los niños con capacidades diferentes. Esto incluye entender las diferencias individuales y respetarlas, así como evitar el estigma y la discriminación. 3. Comunicación efectiva. Para incluir a los niños con capacidades diferentes, es importante comunicarse de manera efectiva y adaptar las formas de comunicación a sus necesidades individuales. Esto puede implicar el uso de herramientas de comunicación alternativa, como pictogramas o simplemente tomar el tiempo necesario para asegurarse de que se están entendiendo mutuamente. 4. Accesibilidad. La accesibilidad es fundamental para incluir a los niños con capacidades diferentes en la sociedad. Esto incluye asegurarse de que los espacios públicos y privados sean accesibles para todos, así como proporcionar los recursos necesarios para que los niños con discapacidades puedan participar plenamente en actividades como deportes y recreación. 5. Apoyo y recursos. Es importante que los niños con capacidades diferentes tengan acceso a los recursos y el apoyo necesario para desarrollarse y crecer. Esto puede incluir servicios de terapia, programas de apoyo emocional y social, y recursos educativos y de capacitación para padres y cuidadores. En conclusión, esta inclusión requiere el compromiso y la colaboración de toda la comunidad. Es esencial crear un ambiente donde se respeten las diferencias individuales y se proporcionen los recursos necesarios para que los niños puedan desarrollarse plenamente. Y aquí estamos de regreso y me gustaría, Nayelis, que nos comente, ¿has sufrido con tu niño esta discriminación también como sufrió Yasmín? Sí. Bueno, obviamente, socialmente, nuestros pequeños, pues obviamente, no sé, su aceptación hacia las personas que los ven en la calle siempre va a ser diferente. Entonces, la verdad, como comentamos en el programa pasado, así como crecí yo, lo comencé a hacer. Porque cuando me enteré que mi pequeño tenía una condición especial, yo dije, ok. Entonces, lo primero que viene a la cabeza es de que lo van a ver mal, no lo van a aceptar al principio, le van a hacer como, decimos aquí, ¿no? El fuchi. Dije, pero para eso está su mamá. Y cuidado y aquel que le hace el feo a mi hijo, porque decimos aquí en México, chiquita no se la acaban. Chiquita no se la acaban. Sí. Entonces, dije, aquí tiene a su mamá. Porque mucha gente lo va a ver feo, lo va a discriminar, le va a hacer, pero aquí está su mamá. Y para algo le tocó esta mamá. Entonces, las primeras cosas, ¿no?, que las personas hacen es, ¿por qué no me educas bien a tu hijo? Porque obviamente mi pequeño está cantando y grita. O llega a un lugar así, ve un carrito y se quiere subir, aunque no sea de él, así. Entonces, lo primero que piensan las personas es que no educa bien a su hijo, ¿no? O las miradas luego de, oye, ¿viste a su hijo? Uy. Entonces, yo lo tomaba como la defensiva, ¿sabes? Como que, no, hijo, no te acerques ahí, ven aquí. Así como que, ¿sabes? Yo acababa como que haciendo como, no te acerques a mi hijo. Como a la defensiva, ¿verdad? Porque en casa, mi esposo le costó también mucho trabajo, como decía ella, también ese problema en la casa. Mi esposo le pegaba mucho a mi niño, lo golpeaba mucho, porque mi esposo decía, yo no logré comprender esa situación. Entonces, cuando mi hijo no me escuchaba, cuando mi hijo, eso comenta mi esposo, cuando mi hijo él no lograba entenderme, yo me desesperaba y acababa pegándole, diciendo, ¿por qué no eres normal? Entonces,
era todavía más difícil, porque no solamente eran mis familiares, era su propio papá. Hasta que yo le dije, ¿por qué no te arreglas tú mismo en la cabeza y deja de tratar a mi hijo así? Aquí el que tiene el problema eres tú. Incluso con tu esposo te volviste a la defensiva, ¿no? Sí. Porque él también estaba pasando ese proceso de entender igual que tú. Ujú. Yo creo que tú lo asimilaste primero porque dijiste, bueno, yo soy su guerrera, yo soy su pared protectora y a él nadie me lo toca, incluso tú, Sí, incluso su papá. sí. Si, aquí no es el que tiene el problema, es él. El que tiene el problema eres tú. Y soluciónalo tú. Si tienes problemas, arréglalo y deja de pegarle a mi hijo. Entonces me volví a la defensiva con todo. Yo me volví la barrera de mi hijo. Dije, cuidado y se acercan a mi hijo. Cuando pasó esto del médico que nos dijo estas cosas, hubo una persona ahí en el hospital que me dijo, ¿ya viste? Tú no te debes preocupar. Y viste a todos los niños que están aquí, todos son igual que los nuestros. Entonces aquí nos van a entender. Y le dije, no, a mí nadie me va a entender, porque mi niño no es como todos los demás. El mío es diferente. Y aquí estoy yo. Y resulta que porque le tocó la mamá que tiene, mi hijo es diferente. Entonces, me volví esa barrera, ¿no? Cuando me dolía, cuando me hacía sentir mal, cuando me humillaban a mi hijo, en vez de ponerme a llorar, decía, nadie lo va a lastimar. Nadie va a humillar a mi hijo porque aquí estoy yo. El problema es que dentro, cuando nadie me veía, yo lloraba. Porque que me humillen a mí, ¿sabe? Que me digan a mí lo que quieran. Pero ¿por qué a él? Él no sabe, él no entiende que él es diferente, él no comprende la situación. ¿Por qué se lo dicen a él? ¿Por qué le tiene que pasar eso? Decimos, Dios mío, ¿por qué a él? Entonces, queremos dar la apariencia de que estamos fuertes, pero por dentro nos estamos deshaciendo, porque es un pequeño que no entiende la situación. Se enferman y quien debe estar ahí somos nosotras. Y llegan los doctores y nos dicen, es que está muy malito. Y usted sabe que la condición que tiene agrava todavía más la situación, porque no va a recuperarse igual, tal cosa. Él estuvo internado 2 ocasiones cuando era muy bebecito. Entonces, el verlo canalizado de sus bracitos, el verlo que ya no me respondía, que tenía arriba de 42 de temperatura y que él estaba a punto de convulsionar y no saber qué hacer porque no sabe decirte qué le duele. Y todavía escuchar a un médico que ya no pueden tener sentimientos porque si les duele, ¿qué van a hacer? Que nos dice, no, pero sea fuerte, ¿eh? Por cualquier cosa. ¿Cómo? Aparte de la discriminación, aparte de que tengo que ser fuerte, todo tengo que sacar fuerzas de no sé dónde para que si algo le pasa, decir, bueno, ya se acabó. O sea, no. ¿Cómo haces hoy para sobrellevar toda esa situación? Pues lo acepté con calma, con amor. Dije, él me necesita, pero también él no sabe hablar, ¿no? Tal cual formar una conversación, pero me entiende. Y él está viendo a una mamá que es agresiva, a una mamá que está siempre a la defensiva, y él va a ser así. Entonces, hasta que entendí eso, que yo soy su espejo, comencé a cambiar todo. Y dije, no, porque esto es con lo que él va a crecer, esto es con lo que él va a vivir. Entonces, tengo que cambiar el chip, porque mi hijo no puede crecer así. Hasta que comencé a verlo a él, a decir, aquí no es él el que tiene que entender la situación, soy yo la que tiene que cambiar, porque él es así. Yo no voy a hacer que él cambie, yo no voy a hacer que él sea mejor, no, porque él ya es así. Él ya tiene una excelencia y es así como él es. Ahora la que tiene que embonar con mi hijo soy yo, no él a mí, sino yo a él, todos a él. Entonces, cuando comencé a ver su comportamiento, cuando comencé a ver, ¿sabe? Esa pureza,
esa tranquilidad de que aunque la gente lo viera, lo malmirara, le hiciera el feo, él poco le importaba, él no se daba cuenta. Dije, bueno, ¿yo por qué me he de enojar? ¿Yo por qué me he de poner en contra del mundo entero si a mi hijo no le preocupa? ¿Por qué me va a preocupar a mí? ¿Por qué te ensucias el alma? ¿Por qué te ensucias el corazón teniendo odio en contra de todos si tu hijo no odia a nadie? Completamente de acuerdo, Nayeli, wow. ¿No? ¿Cómo nos enseñan, no? Los niños con esas actitudes nos enseñan a nosotros a eso. Sin ni una palabra, sin ninguna palabra, porque no se expresa de esa forma. Pero él, con lo que hace, con cómo él es, me enseñó a cambiar esa situación, esa pureza que tiene. Yasmín, ¿y tú cómo lidias el día de hoy con tu situación? Como comenta, el aceptar, ¿no? Porque cuando eres mamá, así no lo aceptas. O sea, tú quieres seguir buscando y pensando que tu hijo va a cambiar, que tu hijo puede ser diferente y no aceptas las condiciones, o sea, que ellos van teniendo, ¿no? Entonces, en mi caso fue aceptar y no fue fácil. La verdad, no es fácil, no es decir, ay, acepté, mañana acepto y ya cambia mi vida, no. Fue un proceso, ¿no? Pero lo que aquí me mostró mucho fue mi hija. Ella me mostró bastante porque yo a ella la veía sonreír, pese a que los niños la malmiraban o la siguen malmirando, no quieren jugar con ella. Muchas cosas ella me demuestra, ¿no? Ella me demuestra que sí se puede, pero yo tenía que empezar como mamá, aceptarla a ella, aceptar a mi hijo, aceptar que esto va, va a ser para siempre, ¿no? Entonces fue la aceptación, el decir, ¿sabes qué, Yasmín? Mira, nadie va a amar a tus hijos, nadie va a cuidar a tus hijos como tú lo vas a hacer. Entonces eso yo me mentalicé mucho, o sea, yo dije, no, nadie los va a ver, ni mi propia familia, ni nadie, solamente yo. Si yo no acepto, si yo los malmiro, si yo los trato mal, entonces siempre va a estar así, pero todo empieza por uno mismo. Entonces así fue como yo le hice, dije, no, voy a aceptar, o sea, mi hija es así, mi hijo es así, entonces yo les tengo que dar ese amor porque ellos van a crecer. Nunca van a estar chiquitos, no van a durar chiquitos, ellos van a crecer. Entonces ellos se tienen que enfrentar. Bien. Son historias que nos dejan impactadas, son historias fuertes, pero que también nos dan esa enseñanza de la pureza, de la inocencia que tienen los niños y que todos los días nos enseñan, y que como sociedad también tenemos que aportar ese granito de arena para las familias que nos rodean, ¿no? Como vecinos podemos decir, ay, pero ¿yo qué puedo hacer con mi vecina que tiene su hijo autista o que tiene una situación que está pasando, una discapacidad? Podemos hacer un granito de arena. Si tú un día cocinas para tu vecina, le estás apoyando. Ustedes no me van a dejar mentir que sería un gran apoyo que una vecina te llevara algo de comer. Ahí tú ya puedes, en vez de estar haciendo la comida para la familia, estar pasando tiempo contigo misma. No, un vecino, usted puede cuidar también al niño 5 minutos en lo que esa mamá se baña. Todos podemos aportar un granito de arena para esas familias que tanto necesitan ese apoyo, ¿no? Y nosotros como sociedad brindar ese apoyo. Claro que sí, que parta de nosotros, no esperar, por ejemplo, que la mamá nos diga, mira, ¿me puedes ayudar en eso? No, sino que nazca de uno mismo decir, bueno, acá está mi ayuda, te voy a ayudar, te voy a extender mi mano, ¿no? Sí, y cerramos, licenciada, 20 segundos, una palabra para esas madres. Para esas mamás, no hay más cosas. Bien, y cerramos con una frase muy, muy bonita para todas las mamás. No sé si la tenemos disponible para todas ustedes. Si la tenemos, dice así: un día vamos a mirar hacia atrás, observaremos todas las terapias, las citas, la falta de sueño, las lágrimas, las rabietas, los triunfos, los fracasos, la ignorancia, la exclusión, la sensibilización, el drama, la aceptación, la lucha, el dolor en el corazón, la fuerza, el amor, y luego vamos a sonreír, porque todas estas cosas hicieron que el viaje valiera la pena cada segundo al ver a mi ángel triunfar. Wow. Wow. Fuerte. Cerramos la programación con esta palabra para todas ustedes: no dejen de luchar por sus hijos. Nosotros nos vemos en un próximo programa. Cari, muchas gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias por sus historias y nos vemos la semana que viene.
Jason Erday le diagnosticaron retraso global del desarrollo y trastorno del espectro autista cuando era pequeño. Hoy en día ya cumplió su sueño, algo que hace unos años era literalmente imposible, ya que desde el 6 de marzo trabaja como profesor de la Universidad de Cambridge, una de las más prestigiosas del mundo. Erday nació en una zona humilde de Londres, así que su familia nunca tuvo las herramientas para poder minimizar el impacto de su trastorno. Tras su diagnóstico precoz, Erday se comunicaba principalmente mediante el lenguaje de signos hasta que aprendió a hablar con 11 años. Aún así, de forma autodidacta, como él mismo ha reconocido, tuvo que aprender a leer y escribir hasta llegar a ser profesor de educación física, tras estudiar en la Universidad de Surrey. A pesar de que hace menos de una década le informaron de que necesitaría una vida asistida y apoyo de por vida, por culpa de estos retrasos en el aprendizaje, no se rindió y con 37 años se convirtió en el catedrático más joven de la segunda universidad más importante del mundo. En su nueva etapa en Cambridge, Erday ya es muy reconocido en el mundo académico británico. Dará continuidad a su labor anterior en las universidades de Durham y Glasgow, en las que abordó el déficit de representación de la población negra y de minorías étnicas en la enseñanza superior. En este sentido, se centrará en los retos de lograr una mayor equidad en las carreras académicas y crear experiencias educativas que promuevan resultados justos para todas las personas. Mi trabajo se centra principalmente en cómo podemos abrir las puertas a más personas en entornos desfavorecidos y democratizar verdaderamente la educación superior, ha dicho en un comunicado emitido por la Universidad de Cambridge. El profesor Jason es el claro ejemplo de que no importa cuántos límites y barreras se presenten, con perseverancia y esfuerzo, es posible lograr lo que sea. Qué honra es saber que soy tu hijo. Tú que eres tan grande e infinito. Placer es cuando lloro y estás muy cerca. Qué honra es tenerte, oh Padre eterno. Qué cosa preciosa eres tú en mí. Es algo inexplicable de decir. Tan solo sé que estando en tu presencia crece más y más la esperanza de contemplarte y decir: qué honra es tu presencia. Ella es amanecer, vuelo de libertad. Él, aunque no lo ves, su vida trata de